Vamos a conocer en la Biblia las 5 levaduras de las que tenemos nosotros que separarnos. Voy a citarlas y después yo voy a explicar hasta donde el tiempo nos lo permita, una por una. ¿Sí? 5 levaduras. Número 1, la levadura de los fariseos. Número 2, la levadura de los saduceos. Número 3, la levadura de Herodes. Número 4, la levadura como pecado. Y número 5, la levadura del reino de Dios, que también es mala. También hay que separarnos. Vamos a entenderla como la Biblia así nos lo enseña. En Mateo capítulo 16, vamos a buscar Mateo 16, encontramos las primeras 2 levaduras. Mateo 16. ¿Lo tienen mis hermanos? Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura es un polvo que se utiliza para echarle a la harina. Después se revuelve y se hace masa. Se mete al horno y la levadura tiene dos objetivos. La primera es que ayuda a que la masa crezca, si el pan se haga grande, pero también tiene algo negativo, y es que la masa cuando está leudada se pudre más rápido. Entonces eso hace la levadura, hace que los alimentos se descompongan, se dañen más rápido. Entonces Jesús, los discípulos van caminando y piensan: se nos olvidó traer pan. Entonces Jesús, que conoce el corazón de ellos, les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos piensan: seguro nos dice eso porque no trajimos pan. Pero resulta que para este entonces Jesús ya había hecho 2 milagros de multiplicación del pan. En el primero comieron 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. En el segundo comieron 4,000, sin contar mujeres y niños. Es decir, por encimita 9,000 personas. Jesús había multiplicado el pan. Entonces Jesús no les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, pensando en el pan físico. Estaba haciendo una comparación entre la levadura y las enseñanzas falsas que los saduceos y los fariseos estaban introduciendo al pueblo. Entonces, cuando escuchamos la palabra levadura, a partir de este momento, ¿sí? Cada vez que hablemos de levadura, no piense en pan, ni piense en el polvito que se le echa a la harina. Cuando hablamos de levadura, hablamos de enseñanzas falsas en primera instancia. ¿De qué hablamos? De enseñanzas falsas. ¿Qué hace una enseñanza falsa? Digamos que aquí hay un hermano que eventualmente preside y comparte palabra un poquito entre sectores, y comparte palabra y consejo entre hermanos. Y ese hermano aprende una doctrina falsa, una enseñanza falsa. Eso significa levadura, una enseñanza falsa. Y él viene y la comparte con otra persona en la iglesia. ¿Qué hizo? Leudó al hermano con esa enseñanza. Luego comparte con otro hermano. ¿Qué hizo? Leudó al hermano. Y luego tenemos 10, 12, 15 personas en la iglesia que están pensando diferente a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Dejaron meter una levadura falsa. Todos los que estamos aquí, como el 99,9% de los que estamos aquí, venimos de la vieja. Por eso en el capítulo 16 de Mateo y en el versículo 11 y 12, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? Sino de la doctrina
de los fariseos y de los saduceos. Doctrina es enseñanza. Por eso, al comienzo, a mí me costaba entenderlo un poquito. Después lo entendí y fui muy feliz. Algo que voy a decir. Ahora, a algunos hermanos les costó en Tibás entender un poquito. Ahora ya lo entendieron y fueron felices, pero todavía hay unos cuantos que no han entendido lo que voy a decir. Tenga cuidado, con nosotros tenemos muchos pastores, justos renacidos que predican la verdad. ¿Para qué tenemos que estar buscando en otro lado? Por eso algunos hermanos no crecen en la fe. ¿Por qué no crecen en la fe? Porque escuchan en la mañana a uno, a mediodía a otro, en la tarde a otro, pastores que ni siquiera sabemos si son justos renacidos. Y puede ser que algunos sean justos, pero todavía con muchos con levadura vieja. Y así enseñan. Entonces así usted aprende y ahí es donde hay división dentro de la congregación. Tenemos que estar perfectamente unidos. Y la unidad la da el Espíritu a través de la palabra. Por eso Cristo le dice a los discípulos, cuídense de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. En Marcos, ahorita vamos a ver 8, 14 y 15, cuídense de la levadura de Herodes. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, la levadura del pecado. Y luego en el reino de los cielos también cuidarnos de la levadura. Hay que cuidarnos de la vieja levadura. Tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. La vieja levadura se va metiendo poquito a poco para contaminar. Debemos cuidarnos de la levadura de la vieja enseñanza. Ahora, pregunta. ¿Qué era lo que enseñaban los fariseos y qué era lo que enseñaban los saduceos? Cristo les dice, la enseñanza de los fariseos y de los saduceos no la reciban, límpiense de ella. Pero ¿qué es lo que enseñaban? Ok, tenían algunas cosas en común. Entonces voy a mencionar algunas de ellas. Los fariseos enseñaban que había resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos enseñaban que guardando la ley de Dios había bendición en la tierra. Los saduceos enseñaban que guardando solamente los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no creen, los saduceos no creen en los otros libros de la Biblia, solo 5, que es Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Ellos solo creen en esos 5 libros de la Biblia. Por ende, para los saduceos no hay resurrección. Es una enseñanza que a veces invade el corazón de los justos, porque hay justos que pareciera que se desenfocaron del final. El final es el cielo, no la tierra. Entonces, al no tener tan presente la resurrección, viven más para las cosas de este mundo. Están más afanados por el trabajo. Pastor, ¿qué? No, mi casa, ayúdeme, ocupo una casa. No sé cuál es el desespero de una casa. Tranquilo. San Juan capítulo 14, verso 1 al 5 dice, yo me voy a preparar y en la casa de mi padre muchas moradas hay para vosotros. Y ni siquiera las preparamos, las prepararon para nosotros. ¿Sabe que cuando usted parta de esta tierra, usted no se va a llevar nada? ¿Sabía eso? Sí, lo sabía. ¿Lo sabía o no? Sí. Entonces, ¿qué enseñaban los fariseos? Los saduceos solo creían los primeros 5 libros de la Biblia. Y por tiempo necesito revolver los dos. Yo quisiera ir uno por uno, pero por tiempo no puedo. Los saduceos tenían una enseñanza principal, los primeros 5 libros de la Biblia. Los fariseos no. Los fariseos, los 39 libros del Antiguo Testamento. Los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Los saduceos dicen, si nos portamos bien, la bendición está aquí en la tierra. Hay una secta que se llama el reino aquí y ahora. Así muchos vienen con esa vieja levadura. Me porto bien, me va bien. Me porto bien, me va bien. Todo lo que haga fruto en la tierra, en la tierra, en la tierra. Y los saduceos, todo lo que hacen para Dios es esperando el bienestar en la tierra. Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué enseñaban los saduceos? 5 libros de la Biblia. Si usted los obedece,
tiene bendición en la tierra. ¿Y la resurrección? No, no hay resurrección. ¿Cómo no hay resurrección? ¿Y qué pasa al morir? Nada. Ahí termina todo. Parece que algunos quieren vivir así. Están sembrando más para las cosas de este mundo. Están sembrando más para las cosas de la tierra. Entonces prefieren buen trabajo que servicio en la iglesia. La semana antepasada se me acercó una hermana de la iglesia. Pastor, ¿se acuerda que en mi trabajo tengo muchos problemas? Sí, hermana, me humillan. Pastor, los compañeros de trabajo me humillan, pastor, me tratan mal, hay mucha dificultad. Yo he estado orando a Dios y me salió otro trabajo. Ah, qué bueno, le digo yo, que Dios contestó su oración. Sí, pastor, pero estoy orando a Dios. Y yo dije, pero si ya le salió, ¿por qué está orando? Sí, pastor, es que es de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y yo así de pura entrada como que no comprendí la magnitud. Luego ya me quedé suave, ¿cómo? De 2 de la tarde a 10 de la noche. Pastor, ¿qué debo hacer? Me humillan, me maltratan y me hacen sufrir. Pero si me voy a ese trabajo, prácticamente me salgo de la iglesia. Solo los domingos me queda. Yo le volví a ver y le dije, usted sabe qué debía hacer, hermano. Usted lo sabe qué debía hacer. Usted sabe cómo Dios la salvó, cómo Dios le dio a la iglesia, su crecimiento espiritual, todo lo que Dios ha venido haciendo con usted. Usted lo sabe, usted sabe qué debía hacer. Y yo me fui y eso fue el domingo. El martes se me acercó y me abrazó. Pastor, decidí quedarme donde estoy. Yo no quiero dejar la iglesia. Dios me va a ayudar, Dios. Y yo le dije, ahí donde usted está, probablemente una persona necesita recibir el evangelio. Trabaje duro y espere en el Señor. Porque todo tiene que ser en base a la comodidad de esta tierra. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? ¿Dónde está en la Biblia que todo tiene que ser en base a la comodidad de la tierra? De vez en cuando estamos cómodos. De vez en cuando el salario alcanza, ahorramos. De vez en cuando sobra la comidita. De vez en cuando la iglesia está a la par de la casa. De vez en cuando el sector lo hacen a la par de la casa. Pero no siempre es así. Cuando nos toque viajar, hay que viajar. Cuando nos toque sufrir el agravio, hay que sufrirlo por amor a Jesucristo y la predicación del evangelio. Todo lo que usted sufra por Cristo, usted va a ser recompensado. No seamos tan débiles y tan cobardes, hermanos. Hay que ser fuertes para poder seguir a Jesús. Hay que ser fuertes para congregarnos, ser fuertes para evangelizar, ser fuertes para la predicación. Hay que ser valientes, no hay que ser tan débiles. Este mundo necesita hombres y mujeres bien fuertes en el Señor para poder predicar el evangelio. Por eso los saduceos no enseñaban así. Los saduceos decían, no importa, si usted vive haciendo el bien, le va a ir bien aquí. Mientras que los fariseos enseñaban lo contrario. Si usted se porta bien, recibe bendición aquí y va a tener entrada al reino de los cielos. Entonces, partamos ya, dejemos a los saduceos. Pequeño resumen de los saduceos. Solo creían en los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, y no creían en la resurrección. 3 cosas. 5 libros de la Biblia, no creían en la resurrección. Y número 3, si te portas bien, te va bien en la tierra. Los fariseos enseñaban los 39 libros del Antiguo Testamento. Y si usted obedece las leyes, entra al reino de los cielos. Es bendecido en la tierra y puede entrar al reino de los cielos. Una herejía. ¿Cómo puede entrar al reino de los cielos? Tienes que guardar la ley. Nadie puede salvarse por medio de la ley. Sí, eso lo entienden, ¿verdad, hermanos? Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11 dice que nadie se puede salvar por la ley. Romanos 3, 19 y 20, nadie se puede salvar por la ley. Santiago capítulo 2, verso 10, si usted falla un mandamiento, se hace culpable de todos. Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Nadie se puede salvar por la ley. Pero los fariseos enseñaban que sí. Entonces, nosotros venimos de ahí, de los saduceos. Sadoc se llamaba el sacerdote en el tiempo de David, cuando nació esa enseñanza, de un sacerdote llamado Sadoc en el tiempo de David. Y comenzaron a enseñar, si guardamos la ley, los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos enseñan que si tú guardas la ley, entras al reino de los cielos. ¿Quién puede guardar la ley
perfectamente. Nadie. Supongamos que son 10, es más, tranquilo, supongamos que es uno. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente. Ya estamos fritos, porque ni ese podemos cumplirlo perfectamente. La salvación no es por medio de la ley. ¿Para qué es la ley? Para que toda boca se cierre y el mundo entero quede bajo el juicio de Dios y para que todos conozcamos que somos. Termino estos dos. ¿Cómo era la doctrina de los fariseos? Usted se quiere salvar, tiene que guardar la ley. Por medio de la ley nadie se puede guardar. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Según lo que mi hermano me indicó, me quedan 5 minutos y los voy a aprovechar al máximo. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Verso 14 y 15. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, lea conmigo, ¿qué les mandó a decir? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En los fariseos y en los saduceos, levadura es enseñanza falsa. Pero en Herodes no es una enseñanza. En Herodes es comportamiento. Guárdense del comportamiento de Herodes. A Herodes se compara como una zorra porque era astuta para el pecado. ¿Cómo era el comportamiento de Herodes? Para él no había Dios, no habían leyes, no había honra, no había respeto, no había amor. Solo pensaba en él mismo. Tenía una mujer que no era su esposa, era la esposa de su hermano menor. Aparte de eso, le gustaban que las jovencitas le hicieran bailes y les pagaba. Se llama inmoralidad sexual. Por eso todo justo renacido debe cuidarse de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de Herodes? La inmoralidad, el pecado, conductas perversas como pornografía, malos deseos, pensamientos impuros. Debemos cuidarnos de todas esas inmoralidades como iglesia. Tenemos que ser santos, tenemos que ser puros, piadosos delante del Señor. Amén. Esa levadura de Herodes a Dios tampoco le agrada. 3 levaduras, fariseos, saduceos y Herodes. 4ª levadura, 1 Corintios capítulo 5. Creo que es un versículo que se están aprendiendo o se aprendieron. 1 Corintios capítulo 5. Es un caso de inmoralidad sexual de un joven que estaba fornicando dentro de la iglesia. 5, 6. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de qué? De levadura leuda la masa. Aquí levadura no está hablando de enseñanza y más o menos de conductas. Aquí levadura está hablando del pecado, de cualquier pecado. Un poco de pecado en la iglesia. Por eso muchas veces los hermanos que están muy en la carne así piensan: ¿qué pastor más duro? ¿Por qué si esa persona está haciendo ese pecado, por qué le sacan de la iglesia? ¿Por qué le sacamos? Si no leuda toda la masa. Por ejemplo, en Tibás un muchachito quiso hacerse una novia del mundo. Entonces se hizo una novia completamente del mundo. Entonces estábamos orando a Dios, no estábamos todavía seguros del asunto. Pero el muchachito, antes de declararlo, se apartó de la iglesia. Estábamos muy tristes por él, muy tristes. Y este muchachito dejó la iglesia, dejó los pastores, dejó a su mamá, dejó todo por juntarse con esa muchachita. Ahora abandonó todo. ¿Qué si le permitimos estar así en la iglesia? Entonces los otros jovencitos que dicen: pastor, porque él sí puede y nosotros no podemos.
¿Podemos tener novio o noviecito, noviecita? No. ¿Quién manda? ¿El pastor? No, la Biblia no habla de noviazgos. La Biblia habla de desposar. ¿Saben qué es desposar? Cuando un hombre se compromete con una mujer y en ese tiempo se conocen, si se quieren conocer, dialogan, pero como un desposamiento. No deberían de haber ni eso que besitos, que abracitos. Eso es para pecar nada más. Para pecar. Va a haber pasiones. Se llaman pasiones desordenadas. La vieja levadura, sí, sí. Pastor, pastor, mi chiquita, ayúdeme ahora, ¿qué pasó? El novio la dejó. Sí, el novio que no, pues era ateo, pero era tan buena gente. ¿Y qué quiere que oremos? Es que está sufriendo, pues es la consecuencia de su pecado. Pastor, algunos papás muy débiles, si no le doy permiso, lo hacen a escondidas, que lo haga a escondidas, Dios le va a disciplinar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él observa todo. Por lo menos la comunidad de los santos, así es, comunidad de los santos, los que vivimos diferente a este mundo. Aquí que dice Pablo, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Qué es levadura aquí? Pecado. Tenemos que limpiarnos nosotros mismos. Ya Cristo lo hizo para salvación, pero para comunión nos toca a nosotros mismos. Si usted está haciendo algún pecado en esta mañana, arrepiéntase. Arrepiéntase y apártese de ese pecado. No siga, porque Dios te puede disciplinar. Vas a ser llamado pequeño en el reino de los cielos y además puede llegar a quedar como este muchacho, expulsado de la iglesia. Y después de que te expulsen, tú vas a dañar la iglesia. Te resientes, comienzas a hablar mal, a llamar a otros hermanos. Por tu pecado no puedes controlar tu mente, ni tu lengua tampoco. Comienzas a hacer daño contra la iglesia de Cristo y van a venir muchos males contra tu vida. Mejor arrepiéntase antes. 4. Fariseo, saduceo, Herodes y pecado. 5. Termino. Mateo capítulo 13. Aquí se confunden a veces a la hora de estudiar las levaduras. Muchos se confunden pensando que esta levadura es buena, porque menciona el reino de los cielos. 13:43. No, 13:33, perdón. Mateo 13:33. La leemos juntos, hermanos, ¿sí? Mateo 13:33. Leamos, hermanos. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí, por lo menos, casi todas las personas cuando abordan este pasaje comparan la levadura con algo bueno. Así yo escuché varias explicaciones. Pastor, la levadura es como el evangelio. Usted la predica a una persona y se va expandiendo hasta llegar a muchos. Así pareciera, así podría ser una bonita interpretación, pero el problema es que la levadura es mala. Sería incongruente que la levadura es pecado, mala, enseñanza falsa, todo, y ahorita aquí de un pronto a otro es buena. No es eso. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. ¿Quién la tomó? Una mujer. ¿Qué es levadura? Pecado o enseñanzas falsas o comportamientos malos. Una mujer tomó esas enseñanzas falsas, una mujer tomó esas conductas pecaminosas o un pecado. Lo tomó y ¿qué hizo con él? Tomó una mujer y escondió. ¿El evangelio se esconde o se predica abiertamente? Entonces aquí no es evangelio, aquí es pecado. Y escondió, lo hizo a escondidas en 3 medidas de harina. ¿Por qué en 3 medidas de harina?
¿Cómo es más fácil esconder la cantidad de algo? ¿En poquitos o todo juntito? En poquitos. Así más fácil. Lo tomó, ¿para qué? ¿Cuál era el trabajo de esa mujer? Mala. ¿Cuál era el trabajo del diablo? Leudar la masa limpia. ¿Cómo? Metiendo por aquí, empieza con una enseñanza falsa, por allá con otra enseñanza falsa, por aquí con un pecado oculto y por allá con unas conductas. Y así comienza a leudar. Ese es el trabajo del diablo, pero la iglesia debe cuidarse. Por eso mejor no escuche enlace. Eso no le va a ayudar a usted en nada. Ni tampoco Estereovisión, menos. Eso no le ayuda a nada. Lo que vas a terminar es agarrando tu aguinaldo y quitándole a los diezmos santos de Dios para mandarlos a esos lados. No te dejes engañar. Cuida tu corazón, cuida tu oído de lo que escuchas. Por eso dice, el reino de los cielos, aquí está hablando del reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo es el reino de los cielos en la tierra? La iglesia. El reino de los cielos, la iglesia, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pastor Juan Rí, en una predicación hace unos miércoles atrás, dijo de un hombre en Corea, un pastor de la iglesia, que dijo, prefiero ser cabeza de gallina que cola de vaca, o nalguita de vaca, así dijo él, nalga de vaca, pero cola de vaca. Y yo suave, lo devolví. ¿Qué? Pastor Juan Rí estaba contando que un pastor en Corea dijo, prefiero ser cabeza de gallina. Entonces yo le estaba preguntando a los pastores coreanos y ellos me estaban explicando que entre la vaca y la gallina es más importante la vaca. La gallina es como animal de menos valor. Pero ese pastor dijo, aunque sea gallina, pero soy cabeza, puedo mandar. En cambio, siendo vaca, que es más importante, pero parte de la cola, mejor no. Entonces se rebeló contra la iglesia. ¿Y qué hizo? Se llevó más de 100 personas. ¿Cómo hizo? Las leudó. Empezó a leudarlas poco a poco, hasta que cuando hizo la división, se llevó 100 personas él. Pastor Juan Rí explicaba qué pasó. Todo eso se deshizo. Porque el pecado nunca va a dejar como fruto nada próspero. Todo se deshace. Por eso nosotros tenemos que caminar santos. En esta mañana es un mensaje para los justos, para reflexionar. ¿Cómo me estoy comportando moralmente? Como Herodes, metiendo cosas a mi hogar, a mi matrimonio, a mi casa que no convienen. ¿Cómo me estoy comportando? Como el joven de 1 Corintios 5, con inmoralidades sexuales. ¿Cómo me estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy recibiendo la santa doctrina? ¿Escucho por aquí un poquito, por allá otro poquito, por aquí? ¿O estoy concentrado aprendiendo bien la palabra como la Biblia manda? ¿Cómo debo vivir yo? Libre de la levadura, limpio.